Ah, tenemos victoria, victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque heredamos el cielo, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la victoria de poder vencer la muerte. No queremos decir que no nos vamos a morir un día. La muerte es el proceso que tenemos que pasar, que se separa el alma del cuerpo. ¿Esa es la puerta al cielo o es la puerta al infierno? En nuestro caso, creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que cuando moramos, nuestra alma va a ir al cielo por su amor, hermanos, no por nosotros, por su gracia, por su misericordia, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Entonces, yeah. Do you have Sunday school lesson, Christina? No, puede que siempre tengo una introducción, hermanos, como quiera. Siempre vengo preparado. A ver. Bueno, gracias, hermano. Filemón, sí, vamos a estar en Filemón, hermanos, pero los cantos, hermanos, que cantamos hablan del amor o bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Un amor, ¿verdad? Que no nos merecemos, hermanos, ¿verdad? Normalmente la gente responde bien cuando tú le hablas bien. Cuando la gente le habla mal, la gente te responde mal porque somos carne, ¿verdad? Pero en Cristo, hermanos, nosotros hicimos mal siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, y de eso se trata, hermanos, el libro de Filemón, ¿ok? Se trata de amor hacia un esclavo. Comparado con nosotros, hermanos, nosotros éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Que nos conducía a la muerte, al infierno, a la muerte eterna, ¿ok? Ahora tenemos que pasar por la muerte, que todos tenemos que pasar la separación, pero no vamos a ir al infierno porque creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Pero en veces nosotros, hermanos, no creemos, no nos perdonamos, ¿verdad? Necesitamos perdonarnos, creer que si el que nos hizo nos perdona, no hay por qué nosotros sentirnos culpables, ¿verdad? Claro, lógico, somos salvos y ahora como nuevas criaturas tenemos que hacer buenas obras para glorificar a nuestro Dios. Y una de las buenas obras, hermanos, un atributo de Dios compatible es el amor, ¿ok? Dios quiere que nosotros seamos amorosos, seamos benignos, que amemos no nada más a nuestros hermanos, no nada más a nuestros amigos, que amemos a nuestros enemigos. ¿Ok? Porque todas las personas tenemos enemigos. Todos los que están aquí, yo, todos los de afuera, todos en su momento hemos tenido a alguien que está en desacuerdo con nosotros y está como un enemigo. Y a esas personas hay que demostrarles amor, porque eso es lo que vale. Y tenemos como ejemplo, hermanos, a Cristo, nuestro Señor, que nos demostró ese amor. Pero, hermanos, aquí en la introducción, hermanos, ¿verdad? Vamos a mirar Efesios. Estamos en el libro de Filemón, pero vamos a mirar Efesios. Permítanme, hermana, porque déjenme ver. Sí, Efesios 2:19. Sí. Efesios 2:19. Esto del perdón, hermanos, es algo que todos debemos de aprender. No se da por sí solo, ¿ok? Debemos de aprender a amar a la gente. Yo debo de aprender, principalmente a amar a la gente, ¿verdad? Porque de eso nos enseña el libro de Filemón, hermanos, ¿ok? Todos en algún momento hemos tenido personas, vuelvo a repetir, que se han puesto como enemigos en el mundo, dentro de la iglesia, en la familia, en donde sea. ¿Sí? Entonces es algo que todo cristiano o todo ser pasa
por esa etapa. Y es por eso que Dios nos instruye, hermanos, en el libro de Filemón, nos pone un cuadro de la gracia de Dios. Pero vamos a mirar Efesios, hermanos, 2:19. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Esto es después de ser salvos, ¿verdad? Antes éramos extranjeros, ¿verdad? Nuevamente vamos a leer. Así que ya no sois forasteros, ¿verdad? Un forastero, ya no somos extranjeros, ya no somos raros para Dios, ¿ok? Filemón, perdón, Onésimo, hermanos, ¿verdad? Andaba de forastero, se salió, huyó de la esclavitud, pero tenía la carga, hermanos, y la deuda, ¿verdad? Que posiblemente iba a regresar a la esclavitud, probablemente iba a ser asesinado, iba a ser crucificado, o le iban a poner doble carga, porque era un delito, hermanos, escaparse de su amo. Él le pertenecía a su amo, hermanos, ¿ok? Nosotros en un pasado le pertenecíamos al diablo. Él era nuestro amo, él nos controlaba, él nos dirigía. Ahora nosotros, hermanos, ya no vamos a ir a esa muerte, a que nos culpe de pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces es un cuadro, hermanos, ¿verdad? Y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Onésimo era un esclavo forastero. Todo lo que le esperaba era regresar a la esclavitud, al castigo, probablemente la muerte, si su amo así lo deseaba. El libro de Filemón, hermanos, es un cuadro del pecado y la gracia de Dios. Eso es el libro de Filemón. Pero la carta a Filemón, hermanos, es básicamente Pablo pidiendo a Filemón ser benigno, compasivo y perdonador. ¿Ok? Son palabras que si las aprendemos, hermanos, las miramos en el diccionario bíblico y las empezamos a desglosar y las empezamos a poner en acción, hermanos. Y no nada más eso, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría no es suficiente, sino pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas para ser más como Cristo, ¿ok? Es algo que puede cambiar nuestra vida, hermanos, ¿ok? El ser benigno. Pero les voy a repetir, la carta de Filemón básicamente es Pablo pidiendo a Filemón ser benigno, compasivo y perdonador, ¿ok? Un punto que me muestra la carta de Filemón es que la vida del cristiano, ¿en qué se basa, hermanos? La vida del cristiano, ¿en qué se basa? Hablando de perdonar, se basa en perdonar. Bueno, se basa en muchas cosas, discúlpenme si no sé hacer preguntas, pero un punto, nuevamente un punto que muestra la carta a Filemón es que la vida del cristiano se basa en perdonar, ¿sí? Nada más que quería saber qué hay en sus corazones, quería ver la respuesta, ¿verdad? Se basa en pelear, ¿ok? No, se basa, hermanos, en perdonar, ¿ok? Pero, hermanos, número 1 se basa en perdonar, número 2 se basa en perdonar y número 3 se basa en perdonar, ¿ok? El perdón te alivia el alma, ¿ok? Ese costal de papas, traes una persona cargando, déjala, no te va a dejar avanzar. Mira, vas a avanzar, pero te va a costar más trabajo, ¿sí? Se lo digo, hermanos, por experiencia. ¿Ok? Yo he tenido personas a las cuales he cargado por mucho tiempo y no puedo perdonar o no podía perdonar, ¿verdad? Esta mañana, claro, tuve que pedirle a Dios, Dios ayúdame a no tener nada con nadie. Quítame esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. Creo yo, pero si no es así, perdóname, Señor, por tener malos pensamientos, pero ayúdame a perdonar, ¿ok? ¿Por qué, hermanos? Porque yo quiero seguir el consejo de Dios. Pero nuevamente el perdón alivia el alma, el perdonar agrada a Dios, ¿verdad? El perdonar te deja avanzar. El perdonar habla mucho de la persona que eres en Cristo, ¿ok? Si andas, hermano o hermana, sin perdonar a tu hermano, eso habla mucho de la persona que tú eres en Cristo. Yo también hablo en plural, nosotros, ¿ok? El perdonar es un mandato de Dios. Y vamos a mirarlos en Efesios 4, hermanos, Efesios 4:32.
En Efesios 4:32, Efesios 4:32 nos dice así: mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Verdad? Pero ¿qué dice? Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos, ¿verdad? Pero hermanos, es un mandato de Dios, ¿verdad? El perdonar es reflejar lo que Dios hizo con nosotros. Es un reflejo de lo que Dios hizo con nosotros. Romanos 5:8, ¿quién se lo sabe de memoria? Sí, Romanos 5:8. Mas Dios encarnarse su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es benigno, hermanos, ¿ok? Como lo dice Efesios 4:32. Pero ¿qué es eso de benigno, hermanos? Es ser placentero, ¿verdad? Lo que le plazca, lo que guste, ¿verdad? Es ser bondadoso, ¿verdad? Ahorita le decía al hermano, hermano Jimmy, ¿verdad? Hermano, toque o cante, ¿verdad? Ese himno de ser bondadoso, de oh bondad tan infinita, ¿verdad? Porque eso nos manda Dios, hermanos, ser benignos, es ser placentero, bondadoso, dócil, dispuesto a la obediencia. Filemón lo entendió muy bien. Pero ¿qué pensaríamos, hermanos, de Filemón si la carta dijera: y Filemón, hombre cristiano, nacido de nuevo, siervo de Jesucristo, no perdonó a Onésimo, ¿verdad? Dios lo perdonó a él deberá demostrar lo que él recibió. De gracia recibisteis, de gracia dais. ¿Verdad? Esa es una introducción, hermanos, ¿verdad? Normalmente hago eso para meterme en el texto, para meterme en la escuela dominical, hermanos, acerca del tema. Eso me ayuda a mí, ¿verdad? Y espero les ayude a ustedes también. Pero el autor, hermanos, es el apóstol Pablo, es el escritor. Escrito alrededor del año 62 después de Cristo, mientras Pablo estaba encarcelado por primera vez en Roma. Punto número 2. Escrito a un individuo, Filemón, y compañero creyente. Hermana Joana, empezamos con usted. Lea por ahí 1:1. Pablo, preso por causa de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado, y con Coadjuntor, bien. Sí, salví. Coadjuntor, o sea, como colaborador, ¿verdad? Nada más que usan las palabras antiguitas que nosotros como que no son de nuestra era, ¿verdad? Pero, hermanos, el texto clave es Filemón 6. Hermana, por ahí, hermana Jessica, por favor. La comunicación de tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Sí, dice que sea eficaz. Eso de eficaz, hermanos, o sea, que haga efecto, que sea correcto, que sea perfecto, ¿verdad? El reconocimiento para un bien que Pablo quería hacer para el siervo o esclavo Filemón, ¿verdad? O sea, que él reconociera la buena obra que Pablo quería hacer. Algunos piensan que el texto clave es el versículo 3, otros el versículo 16 o el 17. Sin embargo, la forma en que mostramos nuestra fe dice mucho sobre lo que reconocemos. ¿Ok? Nuevamente, eso es importante para mí. La forma en que mostramos nuestra fe dice mucho sobre lo que reconocemos que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que me gusta el versículo 6. Lógico, esto lo escribió el pastor o alguien más, ¿verdad? Pero tiene ahí algo bueno, hermanos, lo que podemos absorber, ¿verdad?
Nuevamente, hermanos, ¿verdad? La forma en que mostramos nuestra fe dice mucho sobre lo que reconocemos, ¿verdad? Yo en México era americanista, ¿verdad? Ahorita soy todavía, pero de palabra. ¿Qué quiero decir con americanista, verdad? Americanista es un grupo de fútbol, el América, ¿verdad? Me gustaba. Entonces, yo toda mi niñez y digamos parte de mi juventud, de adolescencia, no me salgo del cuadro, ¿verdad? Ok. De mi adolescencia, este, ah, le íbamos a un grupo, era el América y era el Chivas y el Cruz Azul y los grupos más de fútbol, ¿verdad? Entonces yo era americanista, hermanos, y yo lo que hacía, pues me ponía una camisa del América, yo miraba los partidos del América, ¿verdad? Conocía a los jugadores del América en aquel tiempo, ¿verdad? Por decir unos nombres, Calucha, Villic, Sague, ¿sí? Cuando me preguntaban acerca, hermanos, ¿verdad? Del fútbol, bueno, pues yo les daba información de lo que yo sé, quién es el delantero, quién es el de medio campo, quién es el defensa, el portero, ¿verdad? Porque eso era de lo que yo estaba envuelto, digámoslo, en esa área del fútbol, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, ¿verdad? Nuevamente voy a leer aquí, dice, la forma en que mostramos nuestra fe dice mucho sobre lo que reconocemos, hermanos, ¿verdad? Ayer con mi esposa, hermanos, después de visitar, de salir a visitar, hermanos, llegando a la casa, ¿verdad? Estábamos comentando, ¿verdad? Y nuestro comentario era acerca de los cristianos, de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros vamos a tener más fervor, vamos a tener más devoción, vamos a tener más entusiasmo, vamos a querer ser más agradecidos con Dios por lo que Él hizo, nos vamos a poder sacrificar más. El día de ayer, hermanos, anduvimos caminando, se me pasó a mí la pata porque le di de más, caminamos de más, ¿verdad? Caminamos una cuadra y luego los hermanos me dicen, aquí le damos para atrás. Dije, no, vamos hasta la otra cuadra, hasta el otro bloque. Y a mí se me hacía fácil ir caminando, pero ya después de venir estaba muy larga la caminada, ¿verdad? Y dije, ojalá y que no les haya afectado. El hermano Steven tiene un poquito de dolor en su pierna, no por esto, sino que él padece su pierna, ¿verdad? Pero hermanos, yo miré que era un poquito largo, ¿verdad? Entonces, para mí, hermanos, no hay problema. Para mí no pasa nada. Yo puedo andar caminando. No quiere decir que yo estoy perfecto, ¿verdad? En mi salud, pero no pasa nada, hermanos, porque yo lo hago por mi Salvador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mí Dios me rescató, hermanos. Yo, mi esposa es mi testiga, tirado en una cama, alcoholizado, usaba droga, usaba alcohol, mirando demonios, cerraba los ojos, sentía que me comía un pozo con fuego y casi se me paraba el corazón y con un miedo, con un temor, con una tristeza y solo y nada más tenía a mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios que ella me fue fiel y no me abandonó en esos tiempos, ¿verdad? Pero hermanos, yo recuerdo que Dios lo que hizo por mí, de dónde me sacó, por mis propias manos, hermanos, yo no podía salir del alcoholismo, de la drogadicción. El alcohol empezó a llenar mi cuerpo, ¿verdad? Se llenó mi mente, todo era alcohol, todo era alcohol, todo era alcohol, hasta que me iba a morir. Entonces yo reconozco, hermanos, que soy un milagro de Dios. Entonces, si yo soy un milagro de Dios y ahora todo lo que tengo es ganancia, porque yo debería de estar muerto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ser agradecido con Dios, ¿verdad? Entonces, mi caminar debe demostrar en la fe que yo puse y la gracia de Dios que hizo efecto en mi vida. Entonces, hermanos, aparte de eso, yo sé que yo necesito estar metido en las cosas de Dios. Yo, como se los decía la semana pasada, tengo muchas puertas abiertas en mi mente por donde el enemigo puede entrar. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir una mala vida me hizo descubrir muchos pecados, ¿verdad? Que algunos no lo tienen.
¿verdad? Entonces, hermanos, a mí por conveniencia me conviene servir a Dios y estar centrado en Dios y estar trabajando para Dios, ¿verdad? Pero nuestra fe también, nuestras acciones también hablan de la fe que tenemos en Cristo, ¿ok? Una vez una señora me dijo esto, una hermana, ¿verdad? Ya está con Dios. Había una señora, una hermana también, en una iglesia y no tenía un hogar, ¿verdad? Entonces, y nadie se la quería llevar para su casa, sus hijos no la querían, ni esto, lo otro, ¿verdad? Y bueno, pues yo era recién convertido y le dije, Cristina, pues vamos a llevarnos a la casa. Y luego se me acercó una hermana, me dijo, sí, hermano, haga tesoros en el cielo. Y en mi mente yo dije, si de veras creyeras eso, yo creo que me los arrebatarías, ¿verdad? O sea, si tu fe de veras, si tú realmente crees que cuando haces una buena obra vas a hacer tesoros en el cielo, yo digo que tú los obtendrías porque son tesoros eternos y ya no vas a tener otra oportunidad, otra chance para hacer esta obra. Entonces, su fe, su comportamiento me habló de su fe. ¿Ok? Este es un ejemplo, hermanos. ¿Ok? Pero, hermanos, vamos a pasar a la palabra clave, que es el perdón. ¿Ok? Y, hermanos, el tema es el cristiano en acción. Todos debemos estar en acción, hermanos. ¿Ok? Pero vamos a mirar 1 Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1, hermanos, nos dice esto: sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo, ¿verdad? Está hablando por ahí Pablo, hablando de ser imitadores de él, así como él es de Cristo, y nosotros debemos de ser imitadores de él, o sea, de Cristo también, ¿verdad? Efesios 4:32, nuevamente, ¿qué dice, hermanos? Ya habíamos por ahí leído acerca del tema de Filemón. Efesios 4:32. En Efesios 4:32, hermanos, dice, mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo, ¿verdad? Entonces nos vuelve a repetir que seamos como Cristo, ¿verdad? Que seamos como Dios, ¿verdad? Porque Cristo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿ok? Y entonces, hermanos, ¿qué hizo Dios? Se dio a sí mismo por amor a nosotros. Ahora nosotros, hermanos, debemos de ser perdonadores, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón, lo está persuadiendo, porque tú tienes toda la autoridad para hacer lo que tú quieras con él, porque es tu esclavo, tú lo compraste, sí, pero mira, ten gracia con él, mira, aún tú te me debes a mí, ¿verdad? Pablo persuadiendo a Filemón para hacer algo bien, para que él sea benigno, compasivo, hermanos, bondadoso. Pero, hermanos, vamos ahí al resumen. Pablo escribe el poderoso líder de la iglesia, Filemón, para pedirle perdón por su esclavo fugitivo, Onésimo. Que por cierto, hermanos, Onésimo significa útil, ¿verdad? Una persona que es útil, que puede ser utilizado para la obra de Dios, ¿verdad? Antes era un inútil porque no servía para la obra de Dios, ni siquiera era salvo, siendo esclavo de un hombre que ya era cristiano y que había recibido a Cristo como Salvador, ¿verdad? Pero dice, esta persona Onésimo le robó y se marchó, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Dicen los que escriben historia, que probablemente le habían robado una buena cantidad para pagar su viaje, para viajar hasta Roma. Se necesitaba dinero, ¿verdad? Pero bueno, el 9, vamos a mirar ahí Filemón, 9, hermanos. Ruego pues, por amor, siendo como soy yo, Pablo, el anciano, y aún ahora preso por amor de
Jesucristo. Y el 19, yo, Pablo, le escribo con mi misma mano, yo lo pagaré por no decirte que aún a ti mismo te me debes más. Y el 17, leí 17, ¿verdad que sí? ¿Sí leí el 17 o no? El 11, ¿verdad? A ver, vamos a ir al 17, hermanos. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí, ¿verdad? O sea, que reciba a Onésimo como si fuera él mismo. Y el 18, hermanos, y si en alguno te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pero Pablo le recuerda a Filemón todo lo que ha hecho por él y le pide que lo tenga en cuenta al decirle qué hacer con Onésimo. Además, Pablo menciona que irá a ver a Filemón, lo que aumenta aún más la presión, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Estaba, ¿cómo se dice? Estaba intercediendo por Onésimo, ¿ok? Pablo lo persuade para hacer el bien. El 6, nuevamente el 6 dice que la comunión de tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Lo está preparando para lo que le voy a decir más adelante en la carta. En el nuevo número 19 dice: yo, Pablo, lo escribí con mi misma mano, yo lo repagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes más. Creo que estoy repitiendo lo mismo, no, es otro. El 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo, ¿verdad? Aún así le estaba como tipo persuadiendo, diciéndole: oye, y yo creo que puedes hacer mucho más de lo que te estoy pidiendo. Lo que te estoy pidiendo no es mucho, ¿verdad? El 22 dice: y asimismo también apareja el hospedaje, de hospedarme, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. O sea que va a ir a visitarlo y se lo advierte, ¿verdad? Lo persuadido, hermanos, ¿verdad? Para que él haga esa buena obra. ¿Por qué, hermanos? Porque Onésimo iba a ser una buena persona útil para el evangelio. Pero la carta va más allá del simple petición de perdón y de hecho. Le pide a Filemón que trate a Onésimo como a un igual, ya que sea salvado y ahora es un hermano en Cristo. Ok, vamos a mirar el 10. A ver, hermano Luis, lea el 10, por favor, ahí. Te ruego por mi hijo Onésimo, que he entregado en mis prisiones, El 12. a quien he vuelto a enviar, recíbelo tú, pues, como a mí más. Y 15 al 17. Porque quizás se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le volviesen a tener para siempre. Ya no como siervo, antes más que siervo, a saber, como hermano amado, mayormente de mí, y cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Así que, si me tienes como compañero, recíbeme como a mí. Ok, entonces Onésimo era un esclavo y que traiga la culpabilidad, ¿verdad? De haberse escapado, ¿verdad? Cometió un crimen, se escapó de su amo, de quien lo compró, ¿verdad? Y lo único que lo esperaba, hermanos, ¿verdad? Era regresar a la esclavitud, probablemente con doble peso, y si el amo quería, lo podía castigar, hermanos, y lo podía matar, ¿verdad? Como su dueño. Pero, hermanos, esa es una foto, ¿verdad? Es un cuadro. Podemos mirar a Filemón, hermanos, lo podemos mirar como la ira de Dios, ¿verdad? Podemos mirar a Pablo como a Cristo, ¿verdad? Intercediendo por nosotros, y podemos mirar a Onésimo como nosotros, los pecadores, hermanos, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora unos versículos bíblicos en 1 Corintios 2:13, hermanos. 2:13. De que su vida de Onésimo cambió, hermanos, ¿verdad? Al recibir la salvación con Pablo, hermanos, ¿verdad? Y regresó, y ya no regresó como esclavo, sino regresó como un
coheredero, ¿verdad? Del reino de Dios y regresó, hermanos, también como un hijo de Dios, regresó como un hermano de su amo y como un hermano de Pablo, hermanos. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y aún se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Gálatas 3:26, hermanos. Gálatas, ahí lo sigue, Gálatas 3:26. Gálatas 3:26, hermanos, dice al 29. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay aquí judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay macho ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, Onésimo, hermano, recibe esa gracia, ¿verdad? Ahora de ser un hermano y ser recibido, hermano, él tenía que ser recibido como si fuera Pablo mismo, ¿verdad? En Colosenses 3:11, ¿qué nos dice, hermanos? Colosenses 3:11, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses 3:11 dijo, ¿verdad? 3:11 dice, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escrita, ni escita, siervo, ni libre, mas Cristo es en todo y en todo. El tipo de influencia que Pablo obviamente tiene sobre estos dos hombres no es gratuita. Pablo obviamente ha entregado su vida a los demás. Esto no es nada nuevo para Pablo, quien declaró en 2 Corintios 12:15, yo empero de bonísima gana gastaré y seré gastado por vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Lo vamos a pasar bien rápido por esto, hermanos. Ahí va a seguir el hermano Jimmy. Pero dice el punto número 1, Dios ama a todos los hombres sin importar su condición social. Aquí todos somos todos iguales, hermanos, ¿ok? Todos los cristianos deben de ser tratados como hermanos o hermanas, independientemente de su pasado, ¿ok? Todos somos igual delante de Dios, hermanos. Aún de las personas que no tienen salvación, no somos mejores, nada más somos diferentes porque somos hijos de Dios y vamos al cielo, y es algo que nosotros debemos demostrar a ellos. Pero la fe cristiana se basa en el perdón, hermanos. Dios perdona, hermano Jimmy, Salmo 103, 1-3. Hermana Joana, prepárese con el que sigue, hermana también, y hermano. Pero vamos a mirar que Dios perdona en Salmo 103, 1-3. Bendice a María, a Jehová y todos mis entrañas, a su nombre santo. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de todos tus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El perdón está en Cristo, Efesios 1:7. En el cual tenemos redención, sangre, remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Onésimo fue perdonado por Filemón por causa de Pablo. Eso es algo terrenal. Pero nosotros somos perdonados de nuestros pecados para vida eterna por causa del amor de Dios hacia nosotros, ¿ok? Pero Dios perdona cuando se lo pedimos. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Cristo dio el ejemplo en el perdón. Lucas 23:34. Mas Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, los echaron fuera.
El verdadero perdón es difícil de otorgar, no es fácil, pero también es uno de los más valiosos. ¿Ok? Y ojalá, hermanos, ¿verdad? Mi propósito es aprender a perdonar, ¿ok? Aprender a perdonar más y más y más. No perdamos, ¿ok? No vamos a perder, vamos a ganar, vamos a sentirnos más libres, vamos a poder avanzar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendice tu predicación, Señor. Al pastor, Señor, dale de tu palabra, y a nosotros, Señor, ayúdanos a tener ese corazón sensible, Señor, para poder captar, Señor, tu enseñanza. Bendice la iglesia en el nombre de Cristo. Amén.